informe TikTok, propaganda y espionaje, navegando los mitos y realidades de la plataforma para América Latina, revela que esa red social, originaria de China, tiene en América Latina más usuarios que X, antes Twitter, y Snapchat. TikTok no está exenta de polémicas y cuestionamientos que van desde la posibilidad de convertirse en una herramienta militar hasta la capacidad de inducir opiniones en menores de edad, sobre todo, que son sus principales consumidores. Casi el 40% de los jóvenes utiliza TikTok para informarse. En Afganistán, China, Hong Kong, India y Pakistán se ha prohibido el uso de TikTok. En otros países se ha limitado entre los funcionarios gubernamentales. En América Latina, no pocos líderes utilizan esa red social para difundir sus actividades y promoverlos en campañas electorales, sobre todo entre los más jóvenes. Saya Hani es analista internacional con experiencia como reportera financiera, es asistente de investigación en el Centro de Investigación de Gobernanza Global de la Universidad Hitotsubashi de Japón y cofundadora del Centro de Análisis para la Democracia en Chile. También colabora con el proyecto Análisis Cínico de CADAL, dedicado a explicar las claves de la internacionalización de China, con especial foco en América Latina. Y ha escrito 5 novelas. Es la autora, justamente, de este informe. Y la pregunta para Saya ¿es TikTok un riesgo para la seguridad y para la sociedad? Es un riesgo en la medida en la que los países lo consideren un riesgo, ¿no? Hoy en día lo que sí podemos ver son las capacidades que tiene TikTok para utilizar los datos que aloja. Y esas capacidades van desde, obviamente, la información que se recomienda a los usuarios, que es lo que hacen TikTok, Facebook, Instagram y todas las plataformas de redes sociales, pero también está el tema de qué fuerza tiene el Partido Comunista Chino sobre la información que eventualmente se aloja en TikTok. Y esto es, obviamente, una polémica de la que la empresa ha tratado de alejarse en los últimos años, pero que aún así le ha valido controversia, sobre todo en países desarrollados en Europa y en Estados Unidos, donde finalmente se ha, en los últimos años, limitado parcialmente, no totalmente, el funcionamiento de la plataforma en, sobre todo, organismos de gobierno. Entonces, básicamente también, y esto es importante, es una amenaza de seguridad en ese contexto, o en ese contexto es donde se ha debatido si es o no una amenaza de seguridad. ¿Cuán exagerada es la posibilidad de que haya un espía dentro de tu teléfono móvil? Yo creo que es una gran exageración que se ha dado sobre todo con documentales como el documental de social media de Netflix, donde te muestran básicamente a alguien dentro de tu teléfono que te recomienda contenido de manera directa, cosa que no es verdad. Lo que sí hay es un manejo de información en volúmenes, y esa información en volúmenes, si estuviéramos hablando en una etapa de seguridad, le podría decir, estamos hablando de guerra, ¿no?, a un país extranjero: en esta cuadra de este país se mueve tanta gente a esta hora, este tren, esta persona se mueve en este tren todos los días, que es información muy sensible, ¿no? Esta persona fue al doctor 5 veces en este mes. Este político ha descargado todas estas aplicaciones en su teléfono que están en contra básicamente de los mismos valores que este político propone. Toda esa información, que no es una persona dentro de tu teléfono, es información que yo entiendo los países podrían considerar parte de su seguridad nacional. ¿Pero existe un peligro de influencia china en un territorio extranjero? Como de nuevo se ha debatido. Lo que sí se sabe de TikTok son 2 cosas. Uno, que cuando ha habido temas sensibles, políticamente sensibles, ha habido un bloqueo de información que se comparte, y eso se ha visto, por ejemplo, durante las protestas de Hong Kong, con cosas relacionadas con el genocidio uigur en China, y otras cosas que son políticamente sensibles, que es una de las cosas que TikTok finalmente tiene la facultad en su código de censurar. Y, por supuesto, lo otro es cuando China, o si es que China decide
que la información que está dentro de TikTok es relevante para su seguridad nacional, existe un set de reglas o de leyes en la legislación china que le permiten a China demandarle a ByteDance, dueños de TikTok, la información que se aloja en sus servidores. Y por eso también es tan polémico cuando países en Europa le consultan a TikTok dónde están alojados los datos y TikTok responde, bueno, en Singapur, en Estados Unidos y en China, ¿no? Hay un límite entre el entretenimiento y la información, eso lo mencionás en el informe, y sobre todo durante la pandemia del COVID-19 se usó muchas veces, y sobre todo entre menores de edad, como medio de información, lo cual es un riesgo que no sé si tiene que ver con TikTok, porque las redes sociales en general se comportan de ese modo. Uh-huh. Sí, los experimentos que se han hecho para poder probar o quitar dudas sobre las amenazas de TikTok son varios, ¿no? Uno de esos es el que yo mencionaba, que ve dentro del código de TikTok qué tipo de información podrían eventualmente censurar. Y otro de esos ejercicios que se hizo fue tomar TikTok y ver cuántos menores de edad podían crear una cuenta. TikTok no permitiría técnicamente que personas menores de 13 años crearan una cuenta, pero todos los niños que fueron parte del experimento pudieron crearse una cuenta. Y en el contexto del COVID-19, este mismo estudio probó, NewsCart es el creador de este estudio, que en menos de una hora 9 de esos 10 niños o 8 de esos 10 niños ya habían recibido información falsa de las vacunas, del COVID y de otros procesos relacionados con la salud pública. En una época que es cuando se hizo el estudio bastante sensible en torno a la discusión sobre el tema. TikTok, y como tú bien dices, todas las redes sociales están siendo apuntadas en términos de cómo se puede distribuir noticias falsas. Y es complicado porque mientras más límites se les está poniendo a estas redes sociales, también más se coarta la libertad de expresión de las personas que crean contenido en esas plataformas, pero también la capacidad de que existan discursos que no vayan en pos de lo establecido, ¿no? Y recordemos, esto no está en el informe, pero recordemos que al principio del COVID, desde las autoridades se decían cosas que después fueron refutadas, como que no se transmitía de humano a humano, algo que dijo la Organización Mundial de la Salud, como que había que tomar agua caliente para limpiar las vías respiratorias, como que las máscaras funcionaban o que no funcionaban, que hemos cambiado para un lado y para otro. Entonces, en una sociedad libre se necesita la capacidad de que existan voces dispares, ¿no? Y esa línea entre discernir entre lo que es falso y no es muy delgada y va cambiando constantemente. Claro, aquí lo que está en juego es más que todo la presencia de menores, porque tiene muchos usuarios que son menores. Y hay algo que se llama retos virales, desafíos que se plantean entre los chicos en particular, lo cual sí, esto me parece que es monopolio prácticamente de TikTok. Desafíos virales que pueden ser peligrosos para la salud o la integridad de las personas han habido quizás desde el inicio de Internet. O sea, habían, por ejemplo, desafíos que supuestamente llamaban a los niños a suicidarse, como el desafío de la ballena hace unos años, estaba el desafío de la cubeta de hielo. O sea, han habido desafíos constantemente y se viralizan, pero la escala en lo que lo hace TikTok es mucho mayor. Mucho mayor. Y además que se da, quizás es por el tipo de persona que consume la plataforma, que constantemente se promueven tendencias que, por ejemplo, promueven desórdenes alimenticios en Asia, o hace un par de días, y esto no está en el informe porque fue hace un par de días, se realizó un supuesto desafío que llamaba a la gente a tomar un auto y tratar de atropellar a gente y grabarse haciéndolo. O sea, este tipo de cosas ocurren a todo nivel y se han intensificado con TikTok porque se crean comunidades que promueven este tipo de viralización en cadena, que se les llama, ¿no? Que tú ves una cabecita abajo del video reaccionando al video o replicándolo del video.
se puede usar para cosas muy buenas también, pero tiene este lado oscuro, ¿no? Pero tomar un auto y atropellar personas no es para un menor o para un chico de 13 años, eso es para alguien un poquito mayor, me imagino. Hay casos de menores de edad realizando este tipo de desafíos, hay casos de menores de edad que sabiendo que son menores de edad, por ejemplo, en Inglaterra, van y entran a las casas de las personas, grabándose, obviamente, haciendo allanamiento de morada y grabándose, molestando y acosando a las personas en su casa. Imagínense estar en tu casa y que de repente llegue alguien grabándote. Y saben que lo pueden hacer porque además, menores de edad, no tienen la penalización legal que tendría un adulto en esos países. Entonces, hay de todo y bastante, bastante extremo. Bullying también y, por supuesto, otro tipo de actitudes y de desafíos que pueden ser bastante nocivos, ¿no? ¿Cuál es el premio? ¿Tener más seguidores? Hoy en día hablamos de cloud, que básicamente es viralizarse, Ajá. tener, tener más reacciones, tener que la gente hable de ti, que haya más likes, que haya más visualizaciones. En TikTok, a diferencia de YouTube o de Instagram o de Facebook, es un público muy fluido. Uno no retiene tantos seguidores, no retiene tanta audiencia, al menos de que sea alguien muy particular, un actor o alguien con una personalidad de Internet. En general uno hace un video, ese video tiene millones de visitas y después ya uno se pierde en la oscuridad entre los miles de videos. Y esa propuesta de básicamente dopamina, de haber tenido 1 millón de seguidores, hace que la gente vaya tratando de empujar y empujar y empujar hasta que llegues a ese nivel de audiencia de nuevo, ¿no? Y al tener ese nivel de audiencia, ¿hay un rédito económico? La monetización en TikTok es un proceso en trabajo, pero no está al nivel, por ejemplo, de un canal de YouTube. Normalmente serían auspicios, empresas que le pagan a estos influencers para que promuevan sus productos, además de hacer estos videos. Y existe un sistema de recompensa por parte de TikTok, pero de nuevo requiere que alguien esté continuamente siendo viralizado, que no es el caso de la mayoría de la gente en la plataforma, a diferencia de YouTube, donde uno se hace un perfil, se hace una identidad y va subiendo y escalando con la misma comunidad, ¿no? Claro, y de ahí nace un nuevo oficio que es el de influencer, pero sobre todo Claro. en YouTube, no en TikTok. En Instagram, porque hay distintos tipos de influencers, ¿no? En Mm. Instagram, gente toma la foto con el producto y promueve una empresa y así puede ganar o puede tener viajes gratuitos mientras hace sus videos. En YouTube existe monetización más clara, en Twitch también existe monetización más clara en número de seguidores, número de visitas, etc. Va a Mm. depender mucho de la plataforma en la que esté operando el influencer, youtuber, creador de contenido. Saya, en América Latina, por lo que se lee en el informe, se le está prestando poca atención a TikTok. O sea, hay mucha influencia de TikTok, hay mucha penetración de usuarios de TikTok, pero no hay ningún tipo de preocupación que veamos al nivel que se ve en países desarrollados. Y en esos países desarrollados, como bien decías al comienzo de la entrevista, hay aparatos del gobierno que tienen prohibido utilizarlo. En Estados Unidos también ocurre en el gobierno federal y en 20 estados. Pero en América Latina, de este lado del planeta, se ve que son los mismos políticos los que promueven el uso de TikTok, inclusive para promover actos o difundir actos de gobierno y campañas electorales. Sí, y es extraño porque normalmente el candidato que va a TikTok ya tiene una audiencia que lo va a ir a ver. Entonces, habría que ver qué tan efectivo es. Eh, la verdad es que la única respuesta a eso es que no ha habido una discusión seria sobre los pros y contras de la plataforma, así como no ha habido una discusión clara sobre protección de datos y no ha habido una discusión clara sobre ciberseguridad y para qué decir de influencia de China en la región. O sea, la región en general es muy dispar en su desarrollo de tomar y desarrollar estas problemáticas
y adaptarse. No tiene por qué copiar lo que está haciendo Europa, no tiene por qué copiar lo que está haciendo Estados Unidos, pero uno esperaría que al menos se levantara la pregunta de por qué estos países están tomando estas medidas, ¿no? En Francia, por ejemplo, no solo TikTok, todas las aplicaciones de redes sociales recreacionales están prohibidas para aparatos de gobierno. En Dinamarca es muy extraño, hay algunas aplicaciones de deporte que están limitadas, luego está TikTok, YouTube está permitido, depende del sistema que tome cada país y las consideraciones que tome cada país. ¿Qué influencia tiene en todo esto la pelea por el 5G, la red 5G? Yo diría que están en macro en la misma discusión de Estados Unidos y China, y yo no diría que Estados Unidos y China, yo diría que el mundo liberal con ciertos valores y un set de naciones que están un poco luchando por cambiar las reglas del juego internacionalmente, que van a organizaciones de las Naciones Unidas y tratan de cambiar ciertos preceptos para poder tener mayor control sobre sus sistemas de, por ejemplo, Internet, países que tratan de cambiar la relación que las personas tienen con sus datos personales, y que no es solo China, sino que habría que hablar también de Rusia, de Irán, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en esa macro discusión sobre cuál es la propiedad de los datos, hasta qué punto puede llegar el gobierno en el control de los datos, incluso más de usuarios extranjeros, dónde se alojan las bases de datos, si en el país donde se está usando la plataforma o en el extranjero, cuál es la relación con los menores de edad y esos datos. Todas esas discusiones están obviamente relacionadas. Y el 5G tiene también mucho que ver con el cuestionamiento sobre cuánto poder tiene el Partido Comunista Chino sobre empresas que crean y proveen servicios de 5G. Muchísimas gracias, Saya, un placer. Un placer, también muchas gracias por la invitación. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, esta vez desde Tokio. Nos reencontramos en la próxima. Chao.